bienvenidos a una nueva entrega de las colecciones Retro Old School. En este episodio elegiré los mejores juegos gratuitos que para mi opinión todo jugador de vieja escuela debería jugar en su PC. En este vídeo no me centro en modificaciones open board ni juegos Mugen, sino escogeré esos juegos creados por fans, ya sea por motivos de como homenaje a una serie de juegos o como un remake no oficial creado por los fans de la serie. Se dice que cuando alguna cosa es gratuita, el producto eres tú, pero en el mundo de los videojuegos no siempre es así, ya que estos proyectos muchas veces es la ilusión de algunos programadores que dedican su tiempo para empezar con el mundillo y darse a conocer. Espero que descubras nuevos juegos para disfrutar en tu PC, así que sin más, comencemos. Me gustaría comenzar con algo que muchos jugadores de la vieja escuela quizá desconozcan, y es que existe un remake no oficial de la versión MS2 de Turrican 2 para Amiga. Si tienes la suerte de poseer una Amiga 500 Mini o una Amiga compatible con AGA, podrás disfrutar de esta increíble versión de Turrican 2 como nunca antes lo habías visto. Y si no tienes una Amiga no te preocupes, ya que en PC contamos con excelentes emuladores para poder jugarlo. Este increíble remake de Turrican 2 para Amiga conserva toda la acción original, pero con algunas mejoras clave. Incluye todos los mundos, enemigos y jefes reprogramados desde cero para aprovechar al máximo el modo gráfico AGA de 256 colores con una frecuencia de pantalla de 50 o 60 Hz. Mantiene la gloriosa música y efectos de sonido originales, mejorando los cortes de audio cuando hay múltiples efectos sonoros. Se ha añadido soporte para joysticks de 2 botones, mandos de CD32 y controles personalizables. Además, incluye 2 modos de juegos de dificultad adicionales y 3 modos de juego extra. También se han restaurado algunos detalles gráficos que faltaban en la versión de MS2, como los efectos de cascada, agua y el desplazamiento de fondo en ciertas batallas contra jefes. Los secretos han sido mejorados y ahora puedes encontrar drones ocultos. Si los consigues todos, desbloquearás un contenido especial. Para mi opinión, este remake me parece espectacular y muy recomendable si quieres volver a jugar a uno de los mejores juegos de la Amiga. Otro proyecto que muchos desconocen es un juego gratuito inspirado en la novela de Umberto Eco y en la película El nombre de la rosa, y basado en el popular título del Amstrad CPC, La abadía del crimen, creado en 1987 por Paco Menéndez y Juan del Can. Esta nueva versión es una especie de remake o versión extendida de La abadía del crimen, ya que ofrece una experiencia ampliada y mejorada. Cuenta con gráficos renovados, más personajes, nuevas habitaciones para explorar y una trama que sigue más de cerca la obra de Umberto Eco. La abadía del crimen es una de las grandes joyas del software español, donde encarnas a Fray Guillermo d'Occam, un fraile franciscano que, acompañado de su novicio Atzo de Melk, debe resolver una serie de misteriosos asesinatos en una abadía. Para lograrlo, tendrás que interrogar a otros monjes y recolectar objetos clave para avanzar en la investigación. En mi opinión, este es otro juego imprescindible gratuito en Steam para cualquier amante de los videojuegos retro y una excelente oportunidad para revivir este clasicazo que marcó a toda una generación de jugadores a finales de los años 80. No puedo
puede faltar los juegos gratuitos del creador Locomalito. Yo siempre recomiendo visitar su web y mirar sus grandes juegos. Hay de todo tipo y me gustaría destacar su juego más popular, Maldita Castilla, que fue además el título con el que descubrí a este gran creador de videojuegos retro. Maldita Castilla es un fantástico juego de acción y plataformas que mezcla mitos de la mitología española con el espíritu de los arcades de finales de los años 80 al estilo de clásicos como Ghosts 'n Goblins. Fue muy bien recibido en las comunidades retro y arcade y ha consolidado a Locomalito como uno de los mejores creadores de videojuegos de estilo retro. Continuamos con los juegos gratuitos creados por fans en homenaje a algunas de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos. Con motivo del 40 aniversario del clásico Donkey Kong, un grupo de desarrolladores brasileños lanzó este juego gratuito como tributo a la trilogía Donkey Kong Country de Super Nintendo. La idea principal era combinar los tres juegos tomando lo mejor de cada uno para crear una versión definitiva. Este proyecto, que fue un verdadero trabajo de amor, tomó nada menos que 7 años para completarse, y el resultado final es sobresaliente. Sin duda se trata de uno de los mejores juegos creado por fans y aún se encuentra disponible para descargar en su sitio web. Entre sus características más destacadas podemos jugar con todos los personajes de la saga Donkey Kong. Además podremos jugarlo en modo cooperativo local. El diseño de los niveles ha sido reimaginado y ambientado de manera brillante, con un total de 40 niveles en honor al 40 aniversario de la franquicia. Actualmente está disponible la versión definitiva 2.1 que mejora muchos aspectos de las versiones anteriores. Mi consejo es que aproveches la oportunidad de descargarlo ahora, ya que en el mundo de los proyectos gratuitos nunca se sabe cuánto tiempo estarán disponibles. Una de las franquicias que más homenajes y modificaciones recibe es Doom, y Mini Doom 2 es un claro ejemplo de ello. Este es un juego creado por fans que reimagina la saga como un juego de plataformas 2D al estilo retro. Estamos ante un juego muy divertido y bien trabajado en todos sus apartados. Se nota la creatividad de los desarrolladores al recrear los niveles en 2D, pero lo que más destaca es la increíble variedad de armas disponibles. Podrás usar todas las armas de la saga Doom, además de encontrar algunas armas secretas. En cuanto a la jugabilidad, los controles son muy fluidos, lo que hace que tu habilidad sea clave para derrotar a las hordas del infierno. Los gráficos, como puedes ver, son coloridos con un pixel art de gran calidad, ofreciendo una experiencia de acción rápida, sangrienta e inspirada en los juegos de la franquicia original. El juego ofrece 5 niveles de dificultad adaptados a cualquier tipo de jugador, desde principiantes hasta veteranos cazadores de demonios. Todo esto acompañado por una poderosa banda sonora de heavy metal que le da un toque extra de energía. ¿Se puede pedir más a un juego gratuito? Yo creo que no. Es de estos títulos que una vez que empiezas no puedes dejar hasta terminarlo.
Otro juego que no puede faltar en esta lista de juegos gratuitos es el Street of Rage Remake, desarrollado por un grupo de desarrolladores independientes en España y sin fines de lucro. Este proyecto, que se completó en nada menos que 8 años, fue creado completamente desde cero, sin recurrir a ingeniería inversa. Sin duda, es el Street of Rage definitivo para PC, superando con creces a cualquier entrega de la trilogía, incluyendo el magnífico Street of Rage 2. Es sin lugar a dudas uno de los mejores beat'em ups que yo he jugado. Dr. Fred. Looky, looky. If it isn't the biggest maniac of them all, back again in my mansion. Dr. Fred, Purple wrote me a letter. He's back and he wants to kill Hoagie, Laverne, and me. Are you sure this letter is genuine? Yes, absolutely. The color of the letter was purple, and it was signed Insincerely Yours. My God, it must be true. Let's hope I don't hit my head again. To solve this problem, we shall use my new, revamped version of my Chronojon. The Chrono Wash.
no, not more time travel. Don't worry, Bernard. This time everything will work perfectly. Dead place. I am glad to see such a powerful warrior here. I see. Quiero terminar mencionando dos proyectos que aún están en desarrollo, pero que os recomiendo seguir de cerca ya que tienen el potencial de convertirse en algunos de los mejores juegos gratuitos jamás creados. El primero es un remake de Legend of Zelda, Ocarina of Time, desarrollado por un usuario llamado Crythanks. Utilizando el potente motor gráfico Unreal Engine 5, por el momento existe una demo jugable que permite explorar algunos episodios. Si os interesa seguir su progreso y obtener las diferentes versiones que se van lanzando, podéis hacerlo a través de su página en Patreon de forma gratuita. Hả? Ya! E se ne mettono un bottone palio? Ya! Let's go! Ya! Y el segundo proyecto podría convertirse en el mejor juego de Super Mario hecho por fans. Super Mario and the Rainbow Stars es un proyecto que busca incorporar las características únicas de las series Paper Mario y Mario & Luigi en un divertido juego de plataformas en 2D. Por ahora solo está disponible el primer episodio, una demo bastante extensa donde ya podremos apreciar el gran potencial de este fangame. Gráficamente, como puedes ver, el juego luce fantástico, destacando especialmente las animaciones de los personajes que son realmente buenas. Sin duda hay mucha expectativa por ver el proyecto completo, ya que contará con un total de 7 capítulos diferentes. En resumen, dime qué te han parecido estos juegos que te he presentado en este vídeo en la sección de comentarios. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción de este vídeo, no olvides dar like y compartir, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!